¿Qué tal, queridos alumnos? Este ejercicio corresponde al capítulo 10 y el enunciado dice: un sistema de barras rígidas se carga mediante una fuerza de compresión P en la posición horizontal que se ve en la figura, y existen dos resortes de rigidez K que tienen una tensión T idéntica. Calcule el valor máximo P para el cual esta posición horizontal es de equilibrio estable, es decir, con la posición de este tipo donde las dos barras se mantienen horizontales sea la condición de equilibrio estable. Cuando hablamos en términos de equilibrio, ya nosotros tenemos que trabajar en función a la ecuación de energía, por ende tenemos que transformar y hacer el método de trabajo virtual de energía. Entonces voy a plantear las ecuaciones y voy a mostrar en el papel para que tengan la forma de resolución. Bien, para este ejercicio nosotros si aplicamos el método de el- la energía, el método de la energía del trabajo virtual, nosotros tenemos que determinar las energías potenciales, tanto energía potencial gravitacional más energía potencial elástica si es que existe. Entonces tenemos que evaluar dos posiciones, es decir, dos condiciones de equilibrio posibles, y a partir de ahí hacer la resolución del ejercicio. Entonces en este caso voy a plantear la posición 1, que va a ser justamente la posición donde las barras se mantienen del tipo horizontal. Existe el resorte en cada uno de los extremos. Como no me da ninguna condición sobre los resortes, voy a considerar que el resorte se mantiene sin deformación en la posición actual, donde obviamente aparecen actuantes la fuerza horizontal y el efecto de los resortes. Y voy a considerar la posición 2, que es la posición en la cual ya hay un desplazamiento. Por ende ya hay un movimiento de las barras, puede ser tanto hacia arriba o hacia abajo, donde en este caso ocurre esto, donde los resortes en uno de los lados se mantiene estirado y en el otro de los lados se mantiene comprimido. ¿Cuál es la condición que yo establezco acá? Voy a considerar que este desplazamiento angular es la variable independiente de mi ecuación de energía, donde se sigue manteniendo la fuerza horizontal actuante, ¿verdad? Que es P. Entonces, ¿cómo yo establezco mi ecuación? Primero defino cuáles son mis ejes. Voy a definir que este es eje Y, este es el eje X, o igual puedo definir en este punto. Entonces voy a elegir mi ecuación de energía elástica. Hay dos resortes, entonces van a existir un medio K por delta x1 al cuadrado más un medio K por delta x2 al cuadrado. Si yo considero que esta longitud es igual a la longitud natural o longitud inicial, implicaría que los delta x son iguales a 0. Tanto delta x1 como delta x2 iguales a 0. Entonces, en tanto la energía gravitacional o la energía potencial gravitacional depende justamente de las fuerzas que yo tengo y de las posiciones que estos elementos tienen. Considerando justamente de que la posición de este elemento está ubicado en el mismo punto donde nosotros arrancamos, podemos decir entonces de que este elemento tiene una posición positiva, pero que es igual a 0 y tiene una fuerza que va en dirección al eje X positivo. Entonces mi elemento tiene como valor de posición igual a 0, energía potencial gravitacional, y energía potencial elástica igual a esto. En la posición 1. En la posición 2, la energía elástica, un medio K por delta x1 al cuadrado más un medio K por delta x2 al cuadrado. Para la posición 1 yo obviamente si considero que estos son ceros, todo esto es 0 y esto también es 0. O sea, al final esto es igual a 0. Pero en la posición 2, obviamente yo tengo una deformación
donde delta x1 es igual a delta x2. Y puedo decir que la energía potencial elástica, un medio más un medio, va a ser igual a K delta x al cuadrado, donde el delta x va a depender de la longitud y considero que B es igual a K por L seno de tita al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la proyección vertical de este triángulo rectángulo. ¿Dónde se encuentra mi posición de los ejes coordenados y X? Se encuentra justamente a una distancia igual a 2L, porque era la posición donde se encontraba justamente este inicialmente, que era este igual a L, L. Entonces esta distancia es 2L para mí. Entonces, la determinación de la energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional es igual a menos la fuerza por la posición. ¿Cuánto es mi posición? Y eso yo puedo sacarlo en función a esta longitud menos esta proyección horizontal, que es 2L por coseno de tita. Entonces, la fuerza P es positiva porque va en la misma dirección que mi eje X, entonces esto es P y esto va a ser igual a 2L menos 2L coseno de tita. Entonces tengo ya mis ecuaciones y puedo armar mi ecuación de energía general, que va a ser igual a la diferencia de energía potencial en el punto 2 o la posición 2 menos la energía potencial en la posición 1. En la posición 2 tengo que la energía elástica es K por L seno de tita al cuadrado más, en este caso, menos P por 2L por 1 menos coseno de tita. Y la energía potencial en el punto 1 es 0. Entonces, no hay energía elástica, no hay energía gravitacional, entonces todo se queda en 0. Entonces, desarrollando esto, tengo que la ecuación de energía queda en K. Voy a poner este L con minúscula. KL cuadrado seno cuadrado de tita más P por 2L coseno de tita menos 2P por L. Y esa sería mi ecuación de energía general de este sistema. Ahora, el ejercicio me pide determinar el valor máximo de la fuerza P para el cual el sistema tiene como posición de equilibrio la posición horizontal, que implicaría que mi ángulo θ sea igual a 0. Entonces tengo que condicionar el valor de P para el cual el ángulo θ es igual a 0. Entonces voy a pasar en otra hoja. Tengo que la ecuación de energía era igual a KL cuadrado seno cuadrado de tita más 2PL coseno de tita menos 2PL. Lo que yo hago para sacar las condiciones de que P sea máximo y sea la posición θ igual a 0, la posición de equilibrio, es determinando la primera derivada de la ecuación de energía con respecto al ángulo θ. Entonces voy a derivar esto, queda KL cuadrado, 2 seno de tita, coseno de tita, porque derivo primero el exponente y después la función trigonométrica, y de este lado va a quedar menos 2 PL por seno de tita. La derivada de coseno es menos seno de tita. Este se elimina y queda como esta la ecuación dada. ¿Qué es lo que yo condiciono? Que la primera derivada en función a mi variable independiente sea igual a 0. Entonces tengo que KL cuadrado por 2 seno de tita coseno de tita menos 2PL seno de tita sea igual a 0. Tengo que seno de tita, factor común, 2L seno de tita
como factor común, queda K por L coseno de tita menos P es igual a cero. Tengo como ángulo seno de tita igual a cero, o 2L seno de tita igual a cero, que da justamente que tita 1 es igual a cero. Tengo el otro valor, que es, por ende, una de las posiciones de equilibrio ya es tita igual a cero. La otra condición de equilibrio es que KL coseno de tita menos P sea igual a cero, que condicionaría a tener una función de coseno de tita 2 igual a P sobre K por L. Ahora, yo con esto no saco ninguna condición todavía para saber cuánto es el valor de P y poder decir cuánto es lo que va a salir para que esta sea la posición de equilibrio. ¿Cómo yo tengo que saber si esta es la posición de equilibrio estable? Tengo que determinar primero la segunda derivada y evaluar el ángulo θ. Voy a determinar la segunda derivada y ahí se va a entender cuál es el concepto que nosotros aplicamos para determinar el valor de la P máxima en este ejercicio. Mi derivada original es esta, sin eliminar ningún elemento. Entonces, la derivada segunda con respecto a mi variable otra vez va a ser igual a 2kl cuadrado. La función seno por coseno se deriva como producto. Esto van a tener como resultado coseno de tita por coseno de tita más seno de tita por menos seno de tita menos la función seno, su derivada es coseno, entonces va a ser menos 2p por L por, perdón, coseno de tita. Entonces, ¿qué yo hago? La segunda derivada, que es 2kl cuadrado por coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita menos 2p por L coseno de tita, voy a evaluar aquí, ahí está, para tita igual a 0. ¿Por qué hago esto? Porque el ejercicio me pide la posición de equilibrio horizontal sea la condición de equilibrio estable. Entonces, si yo evalúo, obviamente tengo que determinar el signo de esa evaluación y saber si es positivo, indicaría que es estable, y si es negativo, indicaría que es inestable. En este caso, yo tengo que condicionar a que salga positivo porque esa es la condición de equilibrio estable y tiene que ser para el ángulo θ igual a 0. Entonces, la derivada segunda de b con respecto a θ evaluada en 0 grados tiene que salir mayor a 0, necesariamente, porque esa es la condición del ejercicio. Y voy a llevar esto a la ecuación, es decir, 2kl cuadrado por coseno cuadrado de 0 grados menos seno cuadrado de 0 grados menos 2p por L coseno de 0 grados tiene que ser mayor a 0. Es decir, esto se simplifica, esto queda 0, esto queda 1, esto queda 1 y queda que 2kl cuadrado menos 2p por L tiene que ser mayor a 0 para que el ángulo θ igual a 0 grados sea la posición de equilibrio estable. Entonces, despejando esta inecuación, tengo que K por L tiene que ser mayor a P. Entonces, esta es la condición que yo tengo que adoptar para P. P tiene que ser menor a K por L para hacer una condición de θ igual a 0 como equilibrio estable, que es justamente esto, ¿verdad? Determino la posición de equilibrio, que es θ igual a 0 grados, y condiciono en la segunda derivada cuál es el valor que tiene que salir al evaluar ese mismo valor de ángulo
en esta ecuación, que es justamente mayor a cero para el equilibrio estable. Entonces, la respuesta es que P tiene que ser menor a K por L para que el equilibrio sea estable. Para ti te igual a cero. Espero que les sirva el ejercicio.